Ya estoy grabando. Ya, chao. Aló, ¿Qué es un protozoo? No me acuerdo. Mauro, apellido. Ay, no, nunca me había apellido. Mauro levantó la mano. Nadie. Leslie, ¿cuál es su apellido? Gutiérrez Encina. Ya, a ver, adelante. Son organismos eucariotas no fotosintéticos, los cuales pueden agruparse según su forma de movilidad en flagelados, amebas, ciliados y los esporosos. Esporosos. Si yo tuviera que preguntarle, Leslie, ¿qué diferencia encuentra entre una célula eucariota y una procariota? La principal diferencia sería en cuanto a la estructura que caracteriza a los eucariotas, lo que presenta la membrana nuclear, que separa el material genético del citoplasma. Y en el caso de las bacterias, no presentan esa diferenciación. Ya. Ya mencionamos. ¿Alguien más que pueda mencionar la diferencia entre las procariotas y eucariotas? Yo soy. ¿Quién levantó la mano? Franco, que levantó. No. A ver, Franco, ¿me dan, antes de empezar, me dan su apellido, por favor? Gamboa Rivas. Franco, adelante. Bueno, aparte de la diferencia que mencionó la compañera en relación a la membrana nuclear, pues las procariotas no presentan retículo endoplásmico, tampoco aparato de Golgi, no mitocondrias, y pues ya, bueno, en el caso de las bacterias, para tomar un ejemplo, pueden reproducirse solamente asexual o como en el caso también ya de los hongos, que son eucariotas ya por otro lado, pueden reproducirse sexual o asexualmente, pero ya varía eso de la reproducción también. Exacto, varía la reproducción, varía la estructura, la organización genética, la presencia de un núcleo verdadero. Si revisamos, a ustedes se les ha pasado y vamos haciendo un resumen de lo que ustedes tienen. Por favor, la idea de esto es que vayamos haciendo esta interacción de ideas y vayamos preguntando lo que no entendamos. Probablemente aquí surjan conceptos o surjan dudas que incluso sean novedosas y que yo misma tenga que revisar, pero esa es la idea. Aunque no crean, una clase así va a ser beneficiosa no solo para ustedes, sino también para mí. Entonces yo les había puesto como un resumen que podríamos diferenciar a dos tipos de células, ¿no? En general, aunque existe obviamente sus excepciones. Una de ellas son las células procariotas y las otras la eucariota. Aquí tienen un dibujo de lo que van a ver. Las eucariotas, por ejemplo, ser humano, o los microorganismos, que pueden ser también eucariotas, como me han mencionado, ¿no es cierto? Los protozoos, por ejemplo. Y las células procariotas, ¿qué tienen de diferente? A ver, si ustedes analizan y han revisado y han estudiado, lo diferente es la envoltura y el contenido. Lo complejo en las células eucariotas es el contenido, de todo lo que está en el citoplasma, porque si ustedes analizan, más que ir de memoria, sí que hay ribosomas, retículo, que es lo correcto que he mencionado, si ustedes analizan, son una serie de membranas que están completamente organizadas, plegadas en el citoplasma de estas bacterias que son las eucariotas. Y las procariotas, que tienen un citoplasma más sencillo, vamos a decir, donde está la información genética. A ver, comparen, aquí la información genética es el material, pero que no tiene una envoltura porque no hay un núcleo verdadero. En cambio, acá tienen un núcleo verdadero formado con una membrana nuclear que contiene todo lo que es la información genética, que vamos a analizar eso en la clase que nos corresponde. ¿Qué es lo complejo en estas células procariotas? Todo lo que es la envoltura. Acá, en la parte central, como les decía, nucleoide, porque no tiene un núcleo verdadero, tiene ribosomas, tiene el citoplasma, pero fíjense acá, todas estas son plegamientos de membranas, que son los organelos, estructuras subcelulares que no tiene la célula procariota y sí tiene la eucariota. Ustedes saben que hay una teoría que se llama la teoría endosimbiótica. En uno de los libros,
Jaues es donde les menciona. O sea, si vemos, Jaues explica mejor, si ustedes quieren, todo este primer capítulo. ¿Ya? Le damos énfasis a lo que nos dice en ese libro, porque claramente nos define las características y luego la clasificación de una forma más ordenada. Y si ustedes analizan aquí, les decía, ¿qué es lo complejo de la envoltura? Porque estos tienen una pared que las células eucariotas no tienen, a excepción de algunas, ¿no es cierto? Que hay casos especiales, en caso de las plantas y demás, pero en términos generales eso es lo que las diferencia. Una procariota versus una eucariota, y en esta diapositiva claramente ustedes ven los resultados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver a lo largo del año? Las procariotas, o sea, estas células bacterianas, que van a interaccionar con células humanas que son eucariotas. ¿Ya? Sin embargo, también tenemos que considerar que hay microorganismos que son eucariotas, o sea, tienen esta estructura mucho más compleja. Y lo que les decía, la teoría endosimbiótica dice que a lo largo de la evolución, al parecer, unas células englobaron a otras. O sea, unas bacterias, en otras palabras, se comieron a otras, fueron evolucionando y por eso terminó formándose una célula con estos elementos estructurales subcelulares como las mitocondrias. Porque si ustedes sacan una mitocondria y la ponen junto a una bacteria, tienen muchas similitudes. Y estas fueron las que llevaron a esta teoría endosimbiótica. Pero además hemos mencionado que no solamente hay células. Aquí les ponía yo un resumen de lo que tienen en los libros. O sea, si analizamos qué es lo que nos están diciendo, que la microbiología nos estudia microorganismos generalmente unicelulares, pero que si vamos a ver su estructura, pueden ser procariotas o pueden ser eucariotas. Y las eucariotas son las llamadas protistas. Dentro de esos hay varios microorganismos que pertenecen a este grupo y que también son patógenos para el ser humano. En el caso de microbiología o bacteriología, que es nuestra asignatura, nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a este grupo, a las bacterias verdaderas, que son células procariotas, porque estas interaccionan con el ser humano, ya sea para formar parte de su misma estructura como microbiota normal, o pueden ser agentes etiológicos de enfermedades, que son los que nos interesan en realidad, como conocerlas, para qué, es lo que decíamos. Si conozco las bacterias, yo puedo desarrollar estrategias para prevención, para diagnóstico, para tratamiento. ¿Ya? Hay otras áreas de la microbiología que estudian estos microorganismos, pero con fines industriales, por ejemplo, para generar alimentos, generar medicamentos, porque se puede utilizar la biotecnología como para emplear estos microorganismos y generar otros productos. Pero además tenemos estas, ¿no? Que son las partículas submicroscópicas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya, si seguimos. La siguiente pregunta. ¿Quién me puede decir 6 enfermedades causadas por virus? Ricardo, apellido. Ricardo Fernández. Vamos, Ricardo. Ya. El virus de la inmunodeficiencia humana, el coronavirus, el herpes genital, la hepatitis B, el antivirus y el virus del papiloma humano. O sea que uno de los pocos que están considerados o que son agentes etiológicos de enfermedades bastante comunes y conocidas. Si ustedes se fijan, ahora estamos lidiando con enfermedades que están causando problemas severos en algunas regiones del país. El dengue, por ejemplo. Dengue, fiebre amarilla. O sea, tenemos una lista grande. ¿Qué vamos a hacer en esta asignatura? Conocer cómo está estructurado y qué tiene esa partícula en realidad de especial como para que produzca las enfermedades que vamos a conocer. O sea, si se dan cuenta en esta primera etapa, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Conocer al enemigo. Estructura, características, cómo interacciona con el ser humano, cómo en el caso de los virus tienen un proceso de vida diferente. Déjenme un ratito. Esperen un segundito. Ya, vamos a ver,
Lo que pasa es que ahora están reclamando, tengo un curso abierto para los otros estudiantes, el otro se ha llenado, obviamente me han sacado del aula y ha abierto otro Meet que nadie entre y es un lío. Pero veamos cómo vamos a solucionar. Quizá en esta primera etapa tengamos que utilizar Zoom y nos evitamos de problemas. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a terminar de esta forma. No quiero que se nos complique tampoco. Bien. Pregunta, ¿qué son los viroides? ¿Quién ha leído? ¿Quién me puede dar la diferencia entre un virus, un virión y un viroide? Hello. Jairo. ¿Se levantó la mano, Jairo? No, Está con la mano levantada. Ya, pues, ¿qué es un viroide? Si está ahí, si han leído es re fácil. Ricardo Fernández. Sí, bueno, un viroide sería que son enfermedades transmisibles de las plantas que son causadas por los viroides, que son moléculas pequeñas de ARN. ¿Y qué diferencia encontraríamos, Ricardo, entre un virus y un viroide? Alan. Doutora, não entendo tão bem, pero o viroide parece que é como que puro material genético, suelto, não é como uma ARN circular pequena. Um prione é solamente uma proteína e um vírus já é o mais complejo de los três, que já tem uma certa estrutura. Cada vírus tem uma estrutura distinta, pero já tem já uma envoltura assim, com maior assim material de envoltura de que los otros que no, que son bien sencillos. Y esto es lo que les pongo. Lo que quiero además que ustedes vayan analizando, que cuando se les hace una presentación es lo que tienen en el libro, pero si ustedes logran entender, el proceso de aprendizaje va a ser mucho más fácil. A ver, yo les he dicho que es un viroide. ¿Qué diferencia tiene con un virus y un prión? Si ustedes analizan, las células, como células, tienen una estructura. Generalmente tienen una membrana, tienen un contenido de material genético y tienen otros elementos estructurales, pero son células. Y esas células se las ha diferenciado en procariotas y eucariotas. Pero hay otros microorganismos que no cumplen esos requisitos de ser células como tales. Por eso yo cuando hacía la presentación les ponía como partículas submicroscópicas. O sea, partículas que no tienen una estructura celular, que pueden ser priones, virus o viroides. A ver, analicen. Los viroides son material genético, es ARN, nada más. Y resulta que solo el ARN como tal puede actuar como agente infeccioso, pero no tiene importancia en el ser humano. Básicamente tiene importancia en todo lo que es agronomía, porque son las plantas. Los priones, si ustedes se fijan, no tienen material genético. Es estructura proteica, pero son proteínas que normalmente están, por ejemplo, en el ser humano. Pero cuando cambian su estructura tridimensional, la forma que tienen se convierten en patógenos y se asocian con enfermedades. ¿Ya? Hay proteínas que las precursoras, o sea, las normales, no causan nada, pero en algunos individuos, bajo ciertas circunstancias, modifican esa estructura y sí se convierten en un elemento que es patógeno y que está asociado con enfermedades. En cambio, los virus, ¿qué son? Proteínas, pero dentro de las proteínas está el material genético, que puede ser ADN o ARN. Esas son las diferencias y por eso ustedes tienen aquí claramente, cuando les pongo las diapositivas, así entre comillas, me gusta que la diapositiva hable por sí sola para que me permita comprender. Esa es la utilidad de la presentación versus el solamente agarrar un libro y leerlo. ¿Ya? Los priones están formados por proteínas. Los virus son material genético y una cubierta proteica, y los viroides solamente es material genético, es ARN,
pero los tres pueden ser agentes etiológicos de enfermedades en el ser humano. Volvamos a ver ahora. Ya hemos visto priones, virus, viroides. Además hemos visto a lo largo de los capítulos, en realidad nos explican que son diferentes las arqueobacterias de las zoobacterias. ¿Alguien ha entendido la diferencia entre por qué se llaman algunas células arqueobacterias y a otras bacterias, verdaderas zoobacterias? ¿Alguien que quiera participar en esa pregunta? Las arcobacterias no son más resistentes que las bacterias comunes. Esa es una diferencia bien bonita y cierta. Las arqueobacterias en general viven en condiciones extremas, así en términos simples. ¿Ustedes creen que podrían encontrar bacterias en un volcán? Arqueobacterias creo que sí. Sí, pueden encontrar en condiciones salinas extremas, en condiciones de temperatura extremas, las famosas arqueobacterias. Y la clasificación, fíjense cómo le han dado ese nombre, aquí les voy a poner, probablemente no vayamos tampoco en orden, pero me interesa. Esto les voy a poner, que ya nos da como para hacer esta parte. Y entramos un poquito a lo que viene la siguiente pregunta, que es la clasificación de las bacterias. Miren que hay diferentes criterios de clasificación, como vamos a revisar. Uno de ellos es hacer el estudio del material genético, especialmente hacen el estudio del ARN que está en los ribosomas de las células. La pregunta a todo el grupo: ¿las bacterias tienen ribosomas? ¿Ya? Alan, Ricardo, Franco, Leslie, que ya son. Levi Terrazas dice no tiene. ¿Qué opina? Ribosoma tiene. Bacterias. José Matías. ¿Matías es su apellido? ¿Se me escucha? Perdón. José Matías, ¿cuál es su apellido? Cano. Matías Cano. Matías Cano. ¿Qué opinas? ¿Las bacterias tienen ribosomas o no? Sí, si no me equivoco, sí, pero son más pequeños, ¿no? Tienen ribosomas. Damaris dice porque se replican. Porque viven. ¿Quién de ustedes me puede decir, a ver, pero levanten la mano, porque si no me complico aquí, yo tengo que anotar participación de ustedes. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la función del ribosoma? Franco, Síntesis proteica. Primero. Gamboa Rivas Franco. Sí. La función de un ribosoma es que con la presencia de el ARN mensajero y otros elementos más, también otras enzimas, puedan sintetizar una proteína. Perfecto. O sea, lo que hacen todas las células tienen ribosomas, pero como alguien me dijo por ahí, son un poco más pequeñas. Tienen una velocidad de sedimentación diferente. ¿Qué es lo que hacen? A ver, ustedes agarran varias células y compárenlas entre ellas. Varias células y compárenlas entre ellas. O sea, tiene que haber algo que podamos comparar y que nos permita ver cuán cercanas están. Entonces, ¿qué se hicieron? Muchos estudios desde el punto de vista genético. Y uno de los elementos genéticos que se utiliza precisamente es el RNA del ribosoma, de los ribosomas. El RNA ribosomal, ¿ya?, es una molécula que está conservada evolutivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran las células, comparan secuencias, ya ven toda la secuencia, ya vamos a tener una clase donde ustedes se acuerden, porque estoy segura que en colegio han visto cómo está organizado el material genético, el ADN y el ARN, lo comparan y ven cuán próximos están
Entonces, se considera que hay un ancestro universal, o sea, una primera secuencia material genético a partir del cual se han ido evolutivamente diferenciando las células. Esta es la clasificación filogenética. Pues cuando estudiaron el material genético, como les digo, la secuencia 16S del ARN, el ARN ribosomal de las células, vieron que tienen semejanzas y diferencias y se fabrican estos que se llaman dendrogramas. Si analizamos a un ancestro común, a partir del cual han ido diferenciándose hoy en día 3 dominios. Lo que se llaman las eucarias, que son las células eucariotas que conocemos, las amebas, hongos, los animales, las plantas. Dentro de las protistas ya hemos visto estas células como los protozoos, que son las amebas, los ciliados, etc. Las bacterias, que son las bacterias verdaderas, que tienen toda esa estructura que ya vamos a conocer la siguiente clase, la estructura bacteriana con una pared, lo que les decía, sin un núcleo verdadero, etc. Y dentro de este grupo están todo ese grupo de bacterias que nos interesa en microbiología médica. Las bacterias gram positivas, gram negativas, que son responsables de enfermedades infecciosas. Y hay un tercer dominio que son las arqueas, que es lo que les decía, que viven en condiciones generalmente extremas, ¿ya? Es tan interesante que, de acuerdo a estos dendrogramas, ustedes saben que las eucariontes tienen más similitud con las arqueobacterias que con las mismas bacterias que conocemos hoy en día. Una vez que ya hemos visto qué son las bacterias, ya hemos visto de alguna forma cuáles serían, a ver, si ya hemos entendido, cuáles serían las características comunes y diferentes entre protistas y bacterias. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo común y qué es lo diferente? Ya hemos revisado. Esto es como una revisión en realidad a lo que ustedes alguna vez han visto en biología. Luis Felipe, apellido. Dígame su nombre antes de empezar. Luis Felipe Guzmán, doctor. Ya. Los protistas y las bacterias son comunes en que ambos son organismos unicelulares y como diferencia podemos tener que los protistas pueden ser células eucariotas y las bacterias células procariotas, en el sentido en el que los protistas pueden tener núcleo, pueden tener aparato de Golgi y demás orgánulos característicos de una célula eucariota, y las bacterias muchas veces van a ser el organismo unicelular con su membrana plasmática, su núcleo, ribosomas y algunos otros orgánulos. Perfecto, y las dos siguen siendo células. Exacto. ¿Qué más tienen en común? Tienen membrana. Ambos tienen membrana y las bacterias tienen una membrana más simple que se puede diferenciar en gram negativa y gram positiva. Y los protistas van a tener ya una membrana celular característica bilipídica. Ya, eso también vamos a revisar mejor, Luis, la siguiente clase, porque van a ver que la membrana de las células eucariotas se parece a la membrana de las células procariotas. ¿Ya? La diferencia es que las procariotas, por ejemplo, no tienen esterol. ¿Pero qué tienen encima de la membrana? Generalmente las eucariotas no tienen nada más. En cambio, las procariontes, como las bacterias, tienen toda una pared encima, una segunda membrana a veces o directamente otra estructura que ya vamos a analizar eso en la siguiente clase. ¿Ya? Ya hemos visto los ejemplos de bacterias. Déjenme pasar aquí. ¿Quién de todos ustedes ha leído y me puede definir así en sus propias palabras qué es taxonomía y cuáles son las categorías taxonómicas? John, ¿cuál es su apellido? Román Bautista. Ya. Ya, taxonomía simplemente es una clasificación de organismos por categorías. Estas categorías van a recibir el nombre de taxón. Y este taxón va a identificar sistemáticamente estos organismos o microorganismos en este caso, que pueden ser género uno y especie el otro. Ya. Dentro de la taxonomía, ¿qué se estudia?
O sea, porque dentro de la taxonomía existen criterios para organizar esos taxones. En otras palabras, estamos viendo criterios de clasificación, que son las otras preguntas que planteamos. O la otra pregunta que planteamos. Perdón, yo... Sería, como estamos hablando de organismos y microorganismos y pueden clasificar a través de taxones como género y especie, pues pueden entrar a la taxonomía las bacterias. Ya, vamos a revisar un poquito esto. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, a qué se refiere una clasificación por claves? José Esteban quería hablar. Está bien, John. Démosle paso a José Esteban Muriel. Sí, quería aportar de que esa clasificación que se puede hacer puede dividirse también como que en un dominio, un reino, una familia. Ya. Esto sí me gustaría darles un poquito como para ordenar, porque todo lo que les estoy dando ustedes leen y esto está en JAWS, todo. En Murray no nos hablan mucho de clasificación, somos más puntuales, nos hablan un poco de la estructura, de la capacidad tintorial, pero más o menos para darles un orden, ustedes se van a ir a la presentación que les he puesto. Si ustedes se fijan, en la presentación yo les había puesto, bueno, todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que les hago un resumen para que ustedes lean las características individuales. Creo que los puntos fundamentales, las diferencias entre protistas y las mismas bacterias están dadas, pero sí quiero que vayamos un poquito a lo que es la clasificación. Esto solamente les he puesto para mostrarles cómo la clasificación va desde la antigüedad, antes de 1800, cuando decían, hay plantas y animales, pero entonces empezaron a ver, no, es que hay algo común entre estos, y son, por ejemplo, células eucariontes, que no los podemos ver porque son lo que llamamos los protistas. Y si ustedes se fijan a lo largo de la historia, hay diferentes teorías, diferentes propuestas de cómo clasificar a todas las células que podemos tener en nuestro entorno. Y hay personas que empiezan lo de los 3 reinos que les decía, los 3 dominios, miren que es desde 1990 y es a partir del estudio del material genético. Pero hay gente que después, o sea, investigadores que dicen que, por ejemplo, después las arqueobacterias no sería un dominio, está en estatus, o sea, es algo bien controversial. Y esto, aunque no creen, sigue, es muy dinámico, sigue en constante evolución. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros nos vamos a complicar, vamos a ver los microorganismos más importantes. Yo les he puesto aquí los 3 dominios de los seres vivos, que es lo más grueso que tenemos. Las bacterias que vamos a estudiar están en este grupo, las leobacterias o bacterias verdaderas. Los protistas ustedes van a tener otra asignatura donde vean a los parásitos y las arqueobacterias generalmente ni las vemos porque no tienen mayor importancia desde el punto de vista clínico. Lo importante es que conozcamos a las bacterias y las ubiquemos. ¿Cómo podemos hablar el mismo idioma? ¿Cómo podemos identificar una bacteria? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que les he puesto aquí? Dentro de la taxonomía hay 3 conceptos básicos que no se les puede olvidar. 1, clasificar a las bacterias. 2, darle un nombre a la bacteria y a los grupos a los que pertenece. Y 3, una forma de identificarlos. ¿Para qué? Para ubicarlos en una u otra posición. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro para nosotros? Actualmente se utiliza para la identificación de las bacterias, o sea, para darles un nombre, existe un sistema que se llama binominal. O sea, cuando hablemos de las bacterias, por ejemplo, vamos a hablar de un género y de una especie. Por ejemplo, Escherichia coli. El género es Escherichia y la especie es coli. Si hablamos, por ejemplo, de un Staphylococcus aureus, el género es Staphylococcus y la especie es aureus. Ahora, dentro del género pueden haber varias especies, pero varios géneros pueden pertenecer a la misma familia. Varias familias a un orden, varios órdenes a una clase, varias clases a una sección, varias secciones a un reino y varios reinos a un dominio. ¿Les quedó claro por qué lo de las flechas? Sí, ¿no es cierto? Es una forma de darle una ubicación. Hay que darle
a cada microorganismo una característica, de manera que, como les digo, podamos hablar el mismo idioma. Si yo estoy hablando de microbiología médica, soy médico, entonces me interesa conocer, por ejemplo, una Salmonella típica o una Shigella sonnei. Yo sé que esas están dentro de un grupo, dentro de una familia, y varias de esas familias, ¿por qué? Por las características comunes que van compartiendo. Ahora dice, ¿qué características? Bueno, pueden ser fenotípicas o pueden ser genéticas. Fenotípicas, por ejemplo, ver sus características como la capacidad sintónica que tienen, la estructura de su pared, que está muy relacionado con esto, etc. O puedo analizar las características moleculares, y es lo que les decía. ¿Qué parte del material genético voy a comparar entre las células para ubicarlas, para darles un orden y establecer la relación con otros microorganismos? Se han hecho estudios de muchas, y una de las moléculas que más se utiliza es esta. El segmento 16S, o sea, el RNA ribosomal 16S de los ribosomas de las bacterias, de las células en general. Ya, porque no tiene una velocidad de cambio tan rápida, de manera que nos puede ayudar a establecer la proximidad entre las células a lo largo de la evolución. Y esto es lo que ustedes tienen. En taxonomía hemos dicho 3 conceptos: identificar, clasificar y nomenclatura. Nomenclatura es el nombre que le doy a la bacteria. La clasificación, ¿cómo, en base a qué yo voy a establecer la pertenencia a un grupo o a otro? Depende de lo que quiera hacer, pero podemos ver sus propiedades morfológicas, no sé si son cocos, son bacilos, etc. Sus propiedades bioquímicas, vamos a tener una clase de lo que es metabolismo, cuáles son las reacciones químicas, sus características fisiológicas, cómo viven, incluso cómo se reproducen, y las características genéticas, cómo es su información genética. Y hay diferentes técnicas de estudio de la parte genética que me permite clasificar a los microorganismos. Y la identificación, que está relacionada con esto. ¿Cómo yo puedo identificar a un microorganismo? Hay diferentes técnicas. Puedo aislarlo, puedo distinguir sus características, puedo aislar el agente etiológico de una enfermedad, etc. Y lo que les pongo acá es exactamente lo que hemos hablado. La nomenclatura, como yo hablo de un género y de una especie. Y aquí sí les hago énfasis, si ya vamos a entrar a lo que es microbiología, a lo que está normado y que tiene que ser común para todos, es que la vez que ustedes escriban el nombre de una bacteria, como por ejemplo Escherichia coli, tienen que hacerlo o en cursiva o subrayado. Ya, este es como un consenso internacional para hacerlo. Si ustedes analizan por qué varias especies pueden estar dentro de un género, por la similitud genética que tengan. Y de acuerdo a las similitudes entre las ciertas moléculas, podemos determinar que varios géneros pertenezcan a una familia y así sucesivamente. Ahí les he puesto identificación. Parte de esto vamos a hacer en las clases prácticas. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan a estos microorganismos. ¿Cómo yo puedo ver la forma? ¿O cómo puedo yo observarlos por microscopía? ¿Cómo puedo lograr que crezcan en el laboratorio? Veo características macroscópicas. ¿Y cómo puedo utilizar diferentes nutrientes para diferenciar a las bacterias entre ellas? Con esto yo las identifico. Les doy un nombre, que es lo que les decía, la nomenclatura. Identifico, y esto me permite darles una categoría, precisamente estudiando estas características. Ahora, la identificación, esperen, me está llamando aquí. Espérenme un segundito que me está llamando del departamento, pero contesto después. Ya, en la identificación, como les decía, hay formas diferentes de hacer. Yo puedo agarrar una bacteria y ver qué antígenos tiene. Pregunta al grupo, ¿quién me puede definir qué es un antígeno? José Esteban, levantó la mano. José Esteban Muriel. No, hace rato, doctora. Ay, perdón, ya. Ya, ¿quién me dice que es un antígeno? Yo, doctora. A ver, Jairo. Los antígenos son los que se encuentran en la superficie de los virus, que estas son las que son reconocidas por el sistema inmunitario.
Ya, son elementos estructurales, estructuras proteicas, lípidos, que pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario y en realidad que tienen la capacidad de reaccionar con los anticuerpos, ¿no es cierto? Que pueden ser inmunógenos, estimulan la formación de anticuerpos o reaccionan con estos. Podemos nosotros identificar los antígenos en una bacteria y es una forma de realizar la identificación, o sea, vamos a detectar estos antígenos y es una forma de identificarlos. Tenemos una identificación genética. Ustedes van a encontrar en JAWS, y es bien interesante, yo voy un poquito más allá en la parte genética porque ya les habla de qué elementos genéticos podemos estudiar. Para ver esto, o sea, para entender mejor, vamos a revisar la siguiente clase, lo que es estructura bacteriana. Podemos agarrar los plásmidos, que son elementos genéticos que generalmente extracromosómicos, y compararlos entre ellos. Podemos agarrar el cromosoma o podemos agarrar el RNA de los ribosomas, que es lo que les decía, y podemos muchas veces cortarlos, hacer correr y compararse, hacer correr en una cromatografía, o sea, lograr separarlos y comparar patrones, etc. No vamos a entrar más en detalle de eso porque tenemos que tener la idea de lo que es la clasificación. Ahora, hay también clasificaciones que se les pregunta mucho, alguna vez he estado en el examen, por ejemplo, la clasificación por claves, que permite clasificar. Se han fijado que los conceptos están relacionados, clasificar, identificar a los seres vivos. Un ejemplo de una clasificación dicotómica es el que ustedes agarren y vean una característica propia. Por ejemplo, yo sé que si una bacteria es un coco gram positivo capaz de producir catalasa, se conoce como, va a pertenecer al grupo de los estafilococos. ¿Ya? Entonces, yo puedo ver si ese estafilococo produce otra proteína que se llama coagulasa, es coagulasa positivo. ¿Es positivo? Sí. Puede ser un aurus. Y si es negativo, es otro. Pero ahí tengo dos opciones. Y tengo que elegir entre las dos opciones. Y eso me permite no solo clasificar, sino también identificar a las bacterias. Eso es lo que les decía, y van a ver que en muchos de los casos las bacterias se estudian así. Es así, coco, ya. Es gram positivo o negativo, tengo dos opciones. Voy por aquí, voy por allá. ¿Qué sé yo? ¿Produce catalasa? Sí o no. Si es catalasa positivo, me voy por este camino. Si es catalasa negativo, por el otro. O sea, es un estáfilo, un estrepto y así sucesivamente. Hay otra clasificación que probablemente en la práctica veamos. Voy a tratar de llevárselos como para que conozcan, que es el sistema de clasificación, una taxonomía numérica. Numérica, ¿por qué? Porque se estudian las características bioquímicas de las bacterias y se les da un número. El ejemplo clásico es este, fíjense, este es un sistema de identificación de las bacterias, es un sistema que se llama API. Si ustedes analizan, este es un set que tiene varios pocillos y ven puros colores. En cada uno de estos pocillos existen nutrientes diferentes, azúcares, aminoácidos, etc., indicadores de pH, dependiendo de la prueba que estemos analizando. Se coloca la misma bacteria en todos estos y se ve el comportamiento de la bacteria en estos. Y de acuerdo a eso le dan un número y obtienen un código. Y este código identifica un microorganismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son? Son unidades taxonómicas por métodos numéricos. O sea, a través de observación de características de la bacteria vamos a asignarle un número y este número es el que nos permite la identificación y la clasificación de las bacterias. Después, aquí les he puesto todo lo que son la clasificación comparando el material genético y lo que les decía, puedo comparar ADN, puedo comparar el ADN, no sé, del cromosoma, de los plásmidos, o incluso el ARN que se encuentra formando parte de los ribosomas. El 16S, es el que está más conservado evolutivamente y que se ha utilizado para la diferenciación de los dominios, por ejemplo. La taxonomía clásica. Si ustedes analizan cómo puedo clasificar, hay muchas características que se ven, genéticas, morfológicas, fisiológicas, psicológicas. Por eso se dice que hay una taxonomía polifacética, como dice aquí, y vamos a ver características genéticas y características genotípicas en realidad y fenotípicas. Y analizando las genotípicas vamos a tener las filogenéticas. Lo que les decía acá, si yo veo una bacteria, que es lo que nos interesa desde el punto de vista clínico, cuando yo le doy un nombre, estoy hablando generalmente de un género, y generalmente les digo porque hay excepciones, de un género y de una especie.
Dentro de las especies pueden encontrar hasta subtipos, lo que vamos a llamar serogrupos, serotipos, etc. Pero estos pueden ser una Escherichia coli o 157H7 o una Escherichia coli o uno, por decirles. Pero las dos sigue siendo Escherichia coli, sigue siendo el mismo género, o la misma especie coli y el mismo género Escherichia. Por eso les decía que varios subtipos pueden estar dentro de una especie, varias especies dentro de un género, varios géneros dentro de una familia y así sucesivamente. Hay categorías taxonómicas. ¿Qué bacterias son las que vamos a ver? Hay un manual que se conoce como el manual de Berger, que es el que nos da toda la nomenclatura de las bacterias y su ubicación taxonómica. Entonces, aquí tenemos un resumen de bacterias que sí son importantes para el ser humano. Y si se fijan, la lista no es tan grande tampoco en comparación a la cantidad de bacterias que existen en el universo, ¿no? Pero aquí nos ubican cuáles son las más importantes. Y a medida que vayamos viendo, avanzando en las clases, les va a resultar a ustedes más familiar. Enterococos, estafilococos, bacilos, etc. Bueno, y en la última parte lo que ya habíamos mencionado, la gran diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas, ¿no? Es la nutrición. Y terminamos con esta parte, que es algo que ustedes tienen que saber, que nunca están solos. A veces en la práctica se ríen conmigo porque les digo, nunca en su vida ustedes van a ser personas completamente solitarias. Porque el ser humano diariamente está interaccionando con una cantidad de bacterias que no tienen ni idea. Que podemos ver bacterias, virus, parásitos, hongos, priones. Y si ustedes se fijan, ¿qué hace la microbiología? Esos microorganismos, aunque sean eucariotas, pero microscópicos, más las bacterias y los virus, son estudiados por la microbiología. Terminamos diciendo, ¿por qué? Porque con lo mismo que habíamos empezado la clase, porque estos microorganismos pueden formar parte de nuestro microbioma normal, bacterias que interaccionan, que van a estar siempre con nosotros y se van a morir con nosotros, o pueden interaccionar con el ser humano y causarle daño. Son los patógenos que son patógenos por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Tiene que conocer a estos, ¿no es cierto?, que son los agentes etiológicos. Tiene que conocer su estructura, tiene que conocer cómo funciona, cuál es su metabolismo, cómo está su información genética, que es la que define todo, cómo interacciona con el ser humano. Vamos a ver cómo el ser humano reacciona cómo el ser humano reacciona, o sea que tenemos que tener una idea de inmunidad. Dentro del programa de formación de ustedes no tenemos una asignatura de inmunología. Tengo entendido que hay propuestas para implementar esa asignatura, que es fundamental, porque algo que es esencial conocer es cómo el sistema inmune puede proteger al ser humano frente a estos agentes agresores. ¿Esto por qué es útil para el médico? Porque podemos aprovechar de esto, o sea, podemos estimular el sistema inmune para protegernos de las enfermedades, y vamos, todo lo que son la prevención y la promoción de la salud, todo lo que son vacunaciones, por ejemplo. Vamos a ver un poquito lo que es la flora normal, vamos a conocer a las bacterias y a los virus, que son el objeto de nuestra materia, las características que tengan estas, pero también vamos a analizar un poquito cómo interaccionan con el ser humano, cómo podríamos nosotros hacer un diagnóstico. Ya les menciono, como asignatura nosotros no estamos desarrollando la competencia de diagnóstico, tratamiento, prevención, pero sí tenemos que darles las herramientas básicas para que el día de mañana puedan ejercer estas acciones, ¿no es cierto? Vamos a analizar un tanto de cómo podemos eliminar los microorganismos, porque vamos a tener capítulos de esterilización, desinfección, antisepsia, y al final ese va a ser nuestro programa del año. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Para la siguiente semana, por favor, lean el Classroom. A ver, antes de eso, quiero que me den sus opiniones. ¿Les parece más útil una clase así o les parece más útil una clase donde se les pase un video y ni nos vemos? Luz Clara, ¿quería decir algo? Luz Clara Heredia. Me parece la clase así, doctora. A mí también, ¿saben?
Y van a ver que a medida que pase el tiempo, solamente los que realmente quieran saber un poquito más se van a quedar. Saben que es decepcionante para mí. O sea, yo estoy hablando como yo, como persona, como profesional que emplea su tiempo, que trabaja. Para mí había un sinsabor el solamente pasar en la clase y no oír ni saber quién estaba en mi clase y ni saber si ustedes estaban ahí atendiendo o solamente estaban por curiosidad. Entonces yo considero que va a ser algo así. Yo quiero que ustedes por favor lean, comentemos un poco la clase. Si hay alguna diapositiva me dice, doctora, no entiendo, o doctora, ¿sabe qué? No me parece, porque yo he leído esto, yo estoy presta, les prometo que hagamos eso. ¿Se fijan? Yo como docente, y yo siempre he pensado así, el docente no tiene la verdad absoluta. La ciencia es tan dinámica que hay cosas que yo aprendo de ustedes y de verdad que les agradezco, porque lo importante es que entendamos y además veamos cuál es la utilidad que tiene esta teórica para lo que es la actividad clínica que van a tener ustedes, para lo que se están formando. Y yo considero que si ustedes estudian esto, no deberíamos tener los problemas de reprobación que hemos ido teniendo hasta la fecha. ¿Alguna otra observación? A ver, una promesa es que la siguiente semana vamos a ver la forma yo creo que vamos a hacerlo por Zoom. He tratado de hacer un segundo grupo, el segundo grupo que es factible, porque yo he hecho alguna vez un segundo grupo, pero lamentablemente por descuido me salí del grupo, alguien entró y ya no pude entrar más. Así que la siguiente semana yo creo que vamos a nomás hasta que la gente disminuya, porque a medida que pasa el tiempo van a ver, no nos vamos a quedar muchos, y más con esta metodología. Así que la siguiente semana les prometo que vamos a tener un aula más grande. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario, alguna observación? No. Virión, a ver, Cueto preguntaba. Virión es lo mismo que viroide, no. El viroide, ahorita le doy la palabra. El viroide son solamente secuencias de ARN importantes en plantas. O sea, son elementos o unidades submicroscópicas que pueden ser patógenas, pero básicamente en células vegetales. El virión son los virus verdaderos. O sea, virión, considéralo como virus, viroide solamente ARN. John quería decir algo. Sí, doctora, respecto a la primera parte del libro de Murray, menciona que algo general, el tratamiento antimicrobiano se dirige a las vías metabólicas y estructuras específicas de los hongos, dice, pero puede ser tóxico y requiere tratamiento prolongado. No sé más o menos a qué se refiere, antimicrobiano y directamente vía metabólica directamente a los hongos. Yo le digo, espérame un segundito. No solamente de los hongos, eso es válido en parásitos, en bacterias, no tanto en virus, pero sí el concepto, como para que no se quede con el concepto. Déjenme ver que me vaya a la pizarra. Ahorita. ¿Se están viendo una pizarra? Sí, doctora. Pizarras, esperen, mis pizarras no las había borrado, tenía que borrarlas. A ver, ¿eso a qué se refiere? Si ustedes se ponen a pensar, si yo voy a agarrar un lápiz y voy a dibujar una bacteria, o puedo dibujar una ameba, digamos, o puedo dibujar un hongo, y a una levadura que es más fácil. Si ustedes se fijan, estas pueden ingresar al ser humano y interaccionar y causar una enfermedad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y es lo que se ha hecho a lo largo de los años de la ciencia, que es el concepto al que quiero llegar. Yo puedo tomar moléculas que pueden ir y pueden interaccionar ¿dónde? Pueden interaccionar y alterar la pared de estas bacterias. O pueden interaccionar la membrana de estas células, ¿no es cierto? Ya sea un protozoario o sea un hongo.
Pero hay otras moléculas que son los antibióticos, los antiparasitarios, los antifúngicos, que lo que van a hacer es alterar las vías metabólicas de la célula. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, una célula eucarionte es un parásito. La célula humana también es eucarionte. Si yo tengo antiparasitarios que alteran el proceso metabólico o la pared, puede ser que a lo largo de los años, no solamente esto, ¿no? Porque hay diferentes blancos, puede ser que en tratamientos prolongados sea tóxico para el ser humano. Pero cuando habla de vías metabólicas o habla de pared, se refiere al blanco que tienen los antibióticos. Si yo veo, por ejemplo, una bacteria tiene una pared celular que no tiene la célula humana. Por lo tanto, los antibióticos que actúan contra la pared celular de las bacterias van a ser menos tóxicos que aquellos que actúan sobre las vías metabólicas o sobre la información genética. ¿Se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. Franco quería decir algo. Franco Gamboa Rivas. Sí, doctora, quería preguntarle acerca de las ediciones de los libros, si se pudieran utilizar libros de 2 ediciones anteriores. Sí, Franco, yo la verdad que no les voy a exigir que tengan la última versión. Sí es válido, pero que no sean más de 2 anteriores a esta. Ya está bien, doctora, Más, yo gracias. tengo por ahí la forma digital del Yahweh de la edición 27, creo que les podría pasar en un momento si es que no tienen. No lo puedo hacer por plataforma porque es ilegal, pero a lo mejor alguno de sus compañeros ya cuando estemos en prácticas para que ustedes puedan socializar, pero sí es posible, Franco. Si ya tienen, no sea problema. José Matías. Sí, doctora, una duda, ¿cuál es la diferencia entre un micelio y un plasmodium? Esas son las etapas en el proceso de replicación de los parásitos. Ustedes van a ver, hay un ciclo de vida, tengo por ahí. Hay un ciclo de vida. Eso van a ver con detalle en su asignatura de... Por aquí tal vez he puesto. No me acuerdo dónde les he puesto. Pero son las diferentes etapas en el proceso de replicación de esas células. Más detalle tampoco tengo. Ustedes van a ver ese es objetivo de otras de las asignaturas. Se lo voy a buscar, por ahí estaba. ¿Alguien más quería hablar? Aquí. Marco Antonio. A ver, voy a responder. Las arqueobacterias, pero no se ha visto que las arqueobacterias tengan algún rol importante como agentes citológicos causantes de enfermedad en el ser humano, porque sus hábitats son diferentes y generalmente no tenemos mayor interacción con estas bacterias. ¿Ya? Hasta donde yo tengo conocimiento y que estudiemos, sí, porque sería importante estudiar la asignatura, las arqueobacterias no tienen mayor trascendencia. No sé si alguien más. Lady Flores. Doctora, buenas tardes. Disculpe la molestia. Quería preguntarle, ¿sus diapositivas nos puede facilitar en la plataforma? Están en la plataforma. Ah, ya. Ok, gracias. Las diapositivas están en la plataforma. Ya chicos, ya son las 3:15 de la tarde. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, fíjense en el Classroom, la modalidad o la forma en la que vamos a dar la clase. ¿Ya? Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.